Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente al libro de Efesios, capítulo 5. Continuamos con nuestro estudio verso a verso en el libro de Efesios. Llegamos ya al capítulo 5. Leímos hace un ratito este pasaje, pero vamos a trabajar solamente en 2 versículos y quisiera hablarles sobre el tema andad en amor. Efesios capítulo 5, los versículos 1 y versículo 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar nuevamente. Padre, te agradezco mucho por tu palabra. Pido que sea tu Espíritu Santo haciéndola entendible, clara en nuestra mente. Quita de nosotros todas las excusas, pretextos que podría haber, decir no entiendo, es muy difícil, cualquier cosa. Y tu Espíritu Santo usa tu palabra para llevarnos a Cristo, para llevarnos al Calvario, para llevarnos al Salvador y vivir para tu gloria. En ese tema importante, Padre, de vivir imitándote a ti, Dios, suena pesado, suena fuerte, pero en ti, Cristo, es posible. Y también te quiero pedir, no por mera repetición, no porque sea una costumbre de cada domingo, pero de verdad, sinceramente, si alguien ahorita no te conoce, si alguien no sabe a dónde va a ir después de morir, que sea tu Espíritu Santo hablando a su corazón, a su espíritu, a su mente y trayéndole a Cristo el Salvador. Jesús, pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Hay una tentación, hermanos, muy fuerte entre los creyentes. No hablo de personas espiritualmente tibios, tampoco hablo de personas que viven habitualmente en pecado, hablo de creyentes genuinos, de personas que aman a Dios, de personas que leen su Biblia, de personas que están aquí esta mañana. Y la tentación es esta: leer pasajes como el que tenemos frente a nosotros el día de hoy, escuchar lo que Dios demanda y pide de sus hijos, leer pasajes como el que vimos la semana pasada, ser benignos, misericordiosos, perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Y está la tentación de concluir para nosotros mismos. ¿Sabes qué, Alejandro? Esto es verdad, pero es demasiado alto. Esto es correcto, es la verdad, pero no se puede conseguir. Eso es la verdad, pero la vida que nos tocó ahora, así como está el mundo, así como es México, no se puede vivir bajo este estándar. Y podríamos pensar, y quiero poner una pregunta seria en su mente. La semana pasada hablamos de ser buenos, de perdonarnos unos a otros como Cristo nos perdonó. La semana pasada hablamos de la ira, las 2 últimas semanas hablamos del enojo, hoy hablamos de la envidia. Pregunta seria: ¿qué has hecho en tu vida para aplicar esas verdades? ¿Has visto tú intencionalmente tomaste una decisión, veniste al Señor en la semana a decir: Dios, ayúdame a amar a otros, perdonar a otros como tú, Dios, me perdonases a través de Cristo? ¿Pudiste llegar a tu casa y decir: Dios, ayúdame, tengo este tema con la ira, tengo este problema con el orgullo, solamente tú puedes cambiarlo? Vemos este pasaje el día de hoy, Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. Pregunta: ¿vas a llegar a casa y decir: Dios, ayúdame de verdad a poner esto en práctica específicamente aquí en mi trabajo? Ayúdame con este tema de envidia aquí en particular, aquí bien marcado que tengo con este familiar o esta persona en mi vida a quien no puedo y no quiero perdonar.
La tentación del creyente es solamente pensar, pues ¿quién puede vivir así? Pablo nos aventó en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios, y la tentación es, eso no se puede hacer. Eso es para otros creyentes o quizás es para un grupo muy reducido de cristianos que ellos sí están muy consagrados, que tienen mucha madurez, que tienen muchos años en el cristianismo o tienen menos problemas, tienen menos tentaciones. Y entonces usted y yo hacemos una de dos cosas. Una, bajamos el estándar, le damos otro significado a la Biblia para que la Biblia no pida tanto de nosotros. Agarramos la palabra de Dios, Mateo, Efesios, cualquier pasaje, algo que está en el Sermón del Monte y decimos, yo no creo que sea exactamente Dios, no creo que me esté pidiendo amar a mis enemigos, con que no les haga mal, como que bajo el estándar para poder cumplir. O hacemos una segunda cosa, nos resignamos y decimos, bueno, voy a hacer lo que se pueda. Dios entiende. Si puedo agarrar la Biblia un día a la semana, Dios entiende que voy a hacer mi mayor esfuerzo. No puedo orar diario, yo no puedo andar amando a toda la gente como Dios me pide. Yo no puedo venir a la iglesia y amar a los hermanos. Hay gente que me ha herido, en serio, que me ha traicionado. Yo veo la palabra de Dios, sé que es la verdad, pero Dios, voy a hacer lo mejor que pueda. En ambos casos, hermanos, el resultado es el mismo. Vivimos abajo de lo que realmente somos en Cristo. Y eso no es humildad. Decirle a Dios, Dios, voy a hacer lo que pueda, eso no es humildad. De hecho, es incredulidad disfrazada de humildad. El agarrar la palabra de Dios y bajar el estándar como para que yo pueda cumplir tampoco es humildad. Es decir, Dios, tú dices esto, pero yo no puedo, así que lo voy a rebajar para poder hacer algo competente. La Biblia, hermanos, cuando habla de santidad, cuando habla de separación, cuando habla de una vida que ya dejamos atrás y una vida nueva, la Biblia es muy consistente y es una realidad. El mundo está pesado. Hay mucha tentación por todos lados, hay mucha maldad en todo lugar, hay mucha presión por todos los lugares, pero la Biblia en ningún momento ha cedido. El estándar nunca ha cambiado. La santidad que se pidió a los hermanos en Éfeso no ha cambiado de 2000 años atrás al día de hoy. La palabra de Dios no cede, no se adapta, no negocia el estándar para hacerlo más accesible a todos. Y Pablo en particular en el libro de Efesios no da ningún espacio para que tú y yo digamos, voy a hacer lo que yo pueda. Si usted y yo recordamos más o menos lo que hemos visto en Efesios desde enero hasta el día de hoy, si ustedes recuerdan los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, Pablo hace una declaración monumental, magistral, de lo que Dios hizo en nosotros a través de Cristo. ¿Recuerdan? Somos escogidos antes de la fundación del mundo, redimidos por su sangre, sellados con el Espíritu Santo, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, etc. Pablo, entonces, lo que hace ahora no es describir algo que un día llegaremos a ser. Pablo describió lo que ya somos. Pablo no te dice un día serás redimido, un día serás sellado, un día serás escogido, un día serás adoptado. Pablo simplemente describió lo que tú y yo ya somos. Y cuando llega al capítulo 4, Pablo hace un giro increíble. El capítulo 4 empieza diciendo, os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué hizo Pablo? Primero dejó bien establecido raíces, fundamentos bien sólidos. Esto es lo que Dios ha hecho en ti y ahora así es como vives. Así es como vive una persona que ha experimentado esa elección, ese llamado, esa salvación. No son dos Efesios diferentes, como para que elijas uno. Los dos son inseparables. Si Cristo realmente te salvó, hay un estilo de vida que es completamente congruente e inseparable de esa salvación. Si has sido llamado, elegido, sellado, sentado en los lugares de Cristo, hay un estilo de vivir que concuerda,
que es congruente con esa nueva naturaleza. Y el argumento de Pablo en el capítulo 4 es claro y muy directo. Ya no vives como los gentiles. En otro tiempo sí vivíamos como ellos, pero Pablo dice, ya no caminas en la vanidad de tu mente, ya no vives con la mente y el entendimiento entenebrecido, ya no eres ajeno a la vida de Dios, ahora has sido una nueva criatura, ya no eres lo que eras antes. Tú no aprendiste así a Cristo, conociste la verdad, fuiste renovado en el espíritu de tu mente, te despojaste del viejo hombre, te vestiste del nuevo, y el nuevo es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está haciendo Pablo? Describiendo a un creyente genuino, un nacido de nuevo, alguien que tiene la naturaleza de Dios. Eres hijo de Dios. Y el punto es, hermanos, vivimos o como deberíamos de vivir, no porque queremos cumplir una lista de mandamientos y de reglas. Vivimos como vivimos por lo que somos en Cristo, por la naturaleza que recibimos, por el Espíritu Santo que ahora vive en ti. Y Pablo ha trabajado en el capítulo 4, verso a verso, línea con línea, diciéndonos, Alejandro, deja la mentira, habla la verdad, deja la ira, no peques. Deja todas las palabras corrompidas y usa más bien palabras que edifiquen. En vez de rencor, perdona, imitando a Dios en cómo Él nos perdonó a nosotros. Y todo lo que Pablo viene diciendo en el capítulo 4 desemboca aquí en el versículo 1 de Efesios 5. Sed, pues, imitadores de Dios. No sé usted, pero esta frase corta es, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que imitemos a Dios? ¿Que copiemos a Dios? Sí. Y dice claramente, sin rodeos. Yo quiero decirles el día de hoy, hermanos, de manera directa y clara, si eres hijo de Dios, ya no puedes vivir como la gente que no conoce a Dios. Si realmente Cristo te ha salvado, la Biblia es muy congruente. No puedes vivir del mismo modo que vivías antes. Ya no puedes seguir con las mismas bebidas alcohólicas, las mismas amistades, el mismo lenguaje, las mismas diversiones, las mismas canciones que identificaban tu antigua naturaleza. Eres hijo de Dios, ya no puedes vivir así. ¿Por qué? Para ser hijo de Dios, no, porque ya eres hijo de Dios. Hay una naturaleza nueva en ti que te hace vivir de un modo diferente. El estándar no bajó y el estándar de santidad no va a bajar. Y Pablo dice, sed pues imitadores de Dios. Y el punto no es, ¿puedes alcanzarlo? Sino más bien es, ¿sabes quién eres en Cristo? Porque si sabes quién eres en Cristo, si realmente has entendido lo que Pablo lleva 4 capítulos diciéndonos, entonces este mandato de ser imitadores de Dios no va a llegarnos como una carga imposible de llevar, sino más bien la descripción de alguien que ha nacido de nuevo. Y son solo 2 versículos sencillos y creo que son fáciles de entender. Y quisiera hablarles, número 1, el mandato. Hay un mandato aquí que es muy claro y el mandato es este: sed imitadores de Dios. Y Pablo, la palabra imitador, nos da la palabra mimetai, que quizás les suena familiar, pero es de donde viene la palabra mímica. Pablo dice que seamos imitadores, llegar a ser imitadores. Y quiero destacar que primero esto es un mandato, no es una sugerencia. Pablo, de hecho, aquí no nos está dando una meta, como un aspirar a ser, o como deberías de. Él está hablando de manera directa, clara, un imperativo, una orden, como un papá dando una orden directa a su hijo. Es esto: sed imitadores de Dios. Y la palabra es mimicar, no sé si esa palabra existe en español. Es hacer la copia consciente de un modelo. En el mundo antiguo, la palabra imitar era que eres un discípulo de un carpintero, de un constructor,
de un rabino, de un filósofo, de un gran pensador en Grecia. El punto es que te sientas y observas todo lo que el maestro está haciendo. De hecho, un rabino tenía discípulos que lo veían comer, se sentaban con él, escuchaban sus conversaciones, cómo le respondía a las personas, cómo trataba a las mujeres, cómo trataba a los niños, cómo respondía cuando estaba en problemas, qué hacía con su tiempo libre. No se despegaban de él. Y la idea de ser un imitador es sentarte al lado de alguien y copiar, no necesariamente sus gestos, no su apariencia física, pero es algo mucho más profundo, es copiar el carácter. Copiar cómo esta persona responde, cómo esta persona es y cómo se desenvuelve en cualquier área. La palabra imitar también da la idea de un hijo imitando a su papá, copiando lo que el papá hace. No era una imitación superficial de gestos como los... De hecho, de ahí viene la palabra mimo, de un mimo. ¿Han visto esos mimos franceses o esos mimos en el centro de Guadalajara, que pasa alguien y ahí le copian cómo va caminando y hacen que la gente se ría de las personas? No es esa clase de imitación superficial, es copiar el carácter de una persona. Y Pablo toma esta imagen y la lleva al nivel más alto que puede haber. No es copiar a un gran pensador, no es copiar a un gran pastor, a un gran predicador, no es copiar a, no sé, a un hombre filósofo, es ser imitadores, pero no de quien sea, pero del mismísimo Dios. ¿Y qué nos está pidiendo Pablo? Quisiera aclarar que Pablo no nos está pidiendo el ser divinos como Dios. Dios en su naturaleza, Él tiene atributos que le corresponden a Él nada más. Pablo no te está diciendo, sé como Dios y Dios es eterno. No puedes, obviamente. No nos está pidiendo ser imitadores de Dios en sus atributos que le pertenecen únicamente a Él. Él es omnisciente, omnipresente, eterno. Solamente Él es eso. Le pertenecen a Él de manera exclusiva. Entonces Pablo no está pidiéndote que seas divino. Lo que Pablo nos está pidiendo imitar son esos atributos llamados atributos comunicables, como son su amor, su misericordia, su santidad, su verdad. Esas son perfecciones que Dios ha impreso en ti y en mí, y el Espíritu Santo las produce, las lleva a su madurez a través de tú y yo rindiéndonos a Él. Eso es lo que Pablo nos está pidiendo. R.C. Sproul decía que no se nos llama a ser omniscientes, no se nos llama a ser omnipresentes, se nos llama a ser santos porque Él es santo. Se nos llama a amar porque Él es amor. Y no imitar a Dios en sus atributos, sino en su carácter. Cuando Pablo nos dice, hey, Alejandro, imita a Dios, hay cosas que son solo de Él. Yo no puedo crear como Dios crea. Yo no tengo el poder que Dios tiene. Eso es obvio y entendible. Pero Dios es amor. Pablo me está invitando, me está mandando a imitar a Dios en su carácter. Y sabe que esto no es para nada nuevo. Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. El Señor es santo, apartado del mal, limpio de ojos para ver la maldad. Nos pide copiar esto. Mateo 5:48, cuando el Señor en el Sermón del Monte habla de amar a los enemigos, bendecir a los que están haciendo toda clase de maldad en contra tuya. Después Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En cuanto al amor a los enemigos, copia a Dios, ama como Dios ama. Y primera de Pedro 1:15-16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito es, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué hace Pedro? Lo que hace Pedro es regresarnos hasta Levítico, miles de años atrás, para dejar una cosa en clara. Eso de ser como Dios, de imitar a Dios, de ser santos como Él es, no es nada nuevo. Pedro dice, lo que Él nos pidió hace siglos atrás no ha envejecido, no tiene fecha de expiración. El día de hoy el mandato sigue firme, sigue en pie, sed santos como Dios es santo. Y primera de Juan 4:11, si Dios nos ha amado así, después dice, entonces nosotros también debemos de amarnos unos a otros.
Amamos unos a otros porque copiamos la manera en la que Dios nos ha amado a nosotros. El llamado a imitar el carácter de Dios, hermanos, entonces lo encontramos una y otra vez en la Escritura. No es nada nuevo. Pero ¿por qué Pablo nos pide algo que a simple vista parece imposible? Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo Pablo nos da este mandamiento sin que suene como una carga aplastante, imposible de llevar? Bueno, antes de Cristo, antes de la nueva naturaleza, antes del nuevo nacimiento, este mandato sí es imposible. El hombre no regenerado, el hombre que no conoce a Dios, tu familia que no conoce a Dios, nuestros amigos que no han sido salvos, ellos pueden tener valores morales, ellos pueden tratar de no mentir, ellos pueden practicar la bondad. Hay gente que no conoce a Dios y ahorita siente ese deseo de ayudar a la gente en Venezuela, de mandar dinero, despensa, de ayudar de alguna o de otra manera por motivos de conciencia, pero imitar de manera genuina el carácter de Dios, el amor de Dios que se entrega, que persigue la santidad, ser misericordioso sin esperar ninguna recompensa, está fuera completamente del alcance del hombre que no conoce a Dios, no está en su naturaleza. Hace algunas cosas bondadosas por conciencia nada más, pero el hacerlo motivado por imitar a Dios no está en su naturaleza. Pero usted y yo, hermanos, no somos ese grupo. Usted y yo hemos conocido a Cristo, Él nos ha conocido, nos ha salvado. Pablo está escribiendo a personas que ya fueron elegidos, fueron regenerados, recibieron vida eterna, sellados, vivificados, creados en Cristo Jesús. Personas ya renovadas en el espíritu de su mente, vestidos con el nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad. El cristiano entonces tiene la naturaleza de Dios, entonces tiene el poder, tiene la habilidad, tiene el deseo de imitar a Dios, no como un actor imita a un personaje. El creyente ahora puede imitar a Dios como un hijo que tiene una relación personal, como un hijo que imita a su padre, porque lleva la naturaleza de Dios. Ha sido nacido de nuevo, lleva la semejanza de Dios y ahora quiere imitar a Dios. La santificación entonces es no por tu fuerza, pero porque ya está la naturaleza de Dios dentro de nosotros. La religión humana dice, imita a Dios para que llegues a ser su hijo. El Evangelio dice, eres hijo de Dios. Tienes la naturaleza de Dios en ti. El Espíritu de Dios vive dentro de ti, por lo tanto, imítale y eso cambia completamente todo. Pero también quiero dejar en claro que Pablo no te está pidiendo ser como Dios, como divino. Está pidiendo que imites su carácter. Pero también Pablo no está esperando de nosotros perfección. Porque desde que escuchamos imitar a Dios, suena como que vamos a salir de este lugar como más cargados. Eso no puedo. ¿Por qué se me pide algo tan grande? Bueno, la palabra de Dios no pide de ti perfección. Pablo no está describiendo algo que ya logramos. Y si usted y yo pensamos un poquito con lógica, si se nos da un mandato, es porque se da por hecho que todavía no lo has alcanzado. Si se te pide hacer algo, es porque se entiende que estás en un proceso. Lo que Pablo está describiendo entonces aquí no es que logremos un estado de perfección, porque eso no se puede conseguir aquí. Pero lo que sí podemos tener perfectamente definido es el camino, una orientación de vida. El creyente genuino es aquella persona que su manera de caminar, a pesar de que tiene avances y a veces retrocesos, a pesar de que tiene victorias y a veces tiene caídas, el creyente genuino tiene una orientación constante hacia el carácter de Dios, hacia el modelo de Cristo. La perfección no se puede alcanzar en esta vida, hermanos, pero la dirección sí puede ser perfectamente clara, y ese es el punto de Pablo. ¿Eres perfecto? No. ¿Puedes ser perfecto aquí? No. Pero lo que sí puedo tener perfecto bien es el destino. Cristo, Dios. Voy fallando, sí, voy a veces bien, a veces mal,
voy bien animado, deseoso de ser más como Cristo. Pero después me llegó un momento de desánimo, de debilidad. Y ahí estoy buscando la palabra del Señor, buscando fortalecerme en Él. Y voy un día bien, 2 días bien, una buena racha, pero de repente alguna tentación me hizo caer. Pablo no nos pide perfección, pero sí nos pide tener el destino bien definido en eso. Eso es lo que define imitar a Dios. No se espera perfección, pero sí se espera progreso real en la dirección correcta, dependiendo de la fuente correcta, y ese es solamente nuestro Dios. El creyente que cae y se levanta mirando a Cristo, está imitando a Dios, ese es el punto. Pero el creyente que cae y se queda cómodo en el suelo, él no está imitando a Cristo. La diferencia no está en que si caes o no caes, la diferencia está en la orientación que tiene tu vida. Imitar a Cristo entonces es buscar ser más como Él. ¿Lo voy a conseguir en esta vida? A perfección no, ni en la vida eterna no podremos jamás ser como Dios. Pero lo que sí podemos tener con toda claridad es a dónde estoy apuntando y cómo mi vida toda está orientada hacia Cristo. Tenemos un mandato claro: sed pues imitadores de Dios. Pero segundo, la motivación, y ese es sencillo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Pablo, hermanos, nos dejó aquí un mandato que es muy claro, muy directo. No hay nada escondido: imita a Dios. Pero de inmediato ahí le pega luego y luego una razón, una motivación necesaria para el mandato: sed imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Esas 3 palabras sencillas nos dan la motivación necesaria, son como el motor. ¿Por qué imito a Dios? ¿Por qué quiero ser como Él? ¿Por qué quiero copiar el carácter de Dios en mi vida? Porque usted y yo podríamos pensar: ¿por qué imitar a Dios? ¿Por obligación? ¿Porque es la ley y tenemos que hacerlo? Es muy difícil, no puedo. Y Pablo, antes de que usted y yo pudiéramos decir algo, antes de que pudiéramos hacer una pregunta o poner una excusa, Pablo no nos va a dejar ni tiempo para hablar. Somos hijos amados, entonces imitemos a nuestro Padre. Pregunta seria para todos los hijos aquí: si tu papá o tu mamá sabes que te ama demasiado, sabes que haría cualquier cosa por ti, ¿no sería natural que tú digas: yo quiero ser como Él? Ahora, si tienes un papá o una madre, o a los adultos, si tuvieron un papá o una madre que te dio mucho mal en lugar de bien, es muy lógico pensar: yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Pero lo que Pablo nos está diciendo: imita a Dios, tú eres un hijo amado. Eso es suficiente razón, es motivación suficiente para querer ser como Él, porque Él lo ha dado todo por ti, porque Él te ha salvado, proveyó todo lo necesario para que estuvieras con Él eternamente. Lo más natural es que quiero imitarle. ¿Por qué? Porque tengo que, no. Porque hay una relación entre Dios y yo que es una relación de un amor muy profundo. Y Pablo dice que imitemos a Dios como hijos amados, y quiero tomar un tiempo muy corto para hablar de esas 2 palabritas: hijos amados. La palabra hijo, en el Nuevo Testamento hay varias palabras para referirse a hijo. Hay una palabra que tiene que ver con la adopción, pero la palabra hijo que usa Pablo aquí es la palabra hijo en su máxima expresión de cercanía. Como el hijo que es muy amado, el hijo que es abrazado, como el mismo amor que el Padre Dios tiene hacia Cristo como su hijo. Es esa clase de hijo. Aquí no se refiere al hijo adoptado, que no pertenecía y después fue recibido. Aquí es el hijo que tiene que ver con lo más cerca que puede estar de su papá. Juan 17:23 dice esto: que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Cristo está diciendo a sus discípulos, está diciéndole al Padre: tú los amas a ellos, pero los amas como me has amado a mí. Es esa clase de hijo de la que habla Pablo. ¿Por qué le imito a Él? Porque eres hijo de Dios, y un hijo tan cercano al corazón de Cristo, de Dios, como Cristo. El creyente entonces imita a Dios, pero no le imita de lejos, no lo imita como un criado, no lo imita como un siervo que quiere ser como el rey. Nunca lo ha visto, o lo vio una vez pasar en un desfile. Nosotros imitamos a Dios no como un siervo lejano
Imitamos a Dios como un hijo que tiene una relación muy, muy cercana, que conoce el corazón del Padre. Jonathan Edwards, en un comentario sobre este pasaje, dice que el esclavo obedece porque teme las consecuencias. El hijo obedece porque ama al Padre y desea parecerse a Él. La misma acción externa que puede brotar de dos corazones completamente distintos. Uno obedece porque tiene miedo, otro obedece porque ama al Padre. Los dos pueden obedecer, pero ¿ve usted lo que hace la gran diferencia allí? Decía un pastor amigo mío, hacía una comparación, que los niños pequeños obedecen a papá o a mamá, lo hacen motivados por miedo, porque ven la chancla, ven ahí que el papá ya se va a quitar el fajo, entonces tienen miedo, les van a quitar el celular y obedecen motivados por miedo. Pero decía que los adolescentes obedecen por conveniencia. Ayúdame a hacer esto, ¿y qué me das? ¿Cuánto me pagas? Pero un adulto, un maduro, obedece motivado por amor. Y lo que Pablo dice, imita a Dios, ¿por qué? Por miedo no, por conveniencia tampoco, pero porque hay una relación de amor, y la palabra amor que usa Pablo aquí es la palabra de ágape. Saben que hay muchas clases de amor, pero es el amor que se sacrifica, el amor que lo da todo, el amor que no está midiendo cuántas veces ya te perdoné, no, es el amor que entrega todo sin condiciones. Y Pablo nos da un mandato. ¿Es serio? Sí, es serio. Pero también nos da la motivación suficiente, porque Dios te ha amado. Porque hay una relación entre tú y Él, de padre e hijo, y muy, muy cercana. Si usted y yo pensamos un poquito en Efesios 4:32, así como terminó el capítulo anterior, Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No lo deberíamos de separar. El punto y el argumento de Pablo es, mira, Dios nos amó primero, Dios nos perdonó primero, Dios actuó primero. Ahora, desde todo ese amor que recibiste, ahora imítalo a Él. Ahora pues eres hijo amado, no amas a Dios para que te ame Él más, le amas porque Él te amó primero. Y de ese amor que recibimos, todo lo demás fluye de manera natural. El creyente, entonces, hermanos, que obedece por miedo al castigo, va a vivir una vida agotada. Si usted viene a la Biblia y la obedece porque tiene miedo de lo que pueda pasar, tiene miedo del infierno, tiene miedo de la eternidad, va a vivir constantemente agotado. Y siempre vas a estar midiendo a ver si lo que hiciste es suficiente o no. A ver si con esto me alcanza para librarla del infierno. Si obedeces por miedo, déjeme decirle, te vas a cansar muy rápido. Si obedeces también para ganarte el favor de Dios, vas a vivir confundido, permanentemente en ansiedad, porque nunca vas a saber, ¿habré ya alcanzado el favor de Dios o no? Aquel creyente que obedece para ser aceptado, también vive en contradicción, porque no ha entendido lo que Dios ya ha hecho en él, la posición que ya tiene en Cristo. Pero aquel creyente que obedece como hijo amado, que sabe que el amor de Dios ya no está en juego, su relación con Dios ya fue establecida y fue fijada por Cristo allí en la cruz, ese creyente obedece, pero desde otro lugar, obedece con libertad, obedece con afecto, obedece porque quiere parecerse al Padre, no porque necesita ganarse el favor del Padre. Tenemos un mandato claro, imitad a Dios, una motivación porque eres hijo amado. Pero después en el punto número 3, y entramos al versículo 2, el mismo mandato, pero afinado, pero concreto, andad en amor. A lo mejor alguien te ha dicho alguna vez que eres igualito a tu papá. ¿Alguien le han dicho eso alguna vez? ¿O te pareces a tu mamá? ¿En qué? Alguien puede decir, ya se te subió lo Galaviz. ¿En qué? ¿En qué? Te van a decir, es que eres bien enojón. O a lo mejor te van a decir, ¿te han dicho que eres igualito a tu mamá?
¿En qué? ¿En la nariz? ¿En qué? ¿En la cocina? ¿Sabe qué hace Pablo aquí? Imita a Dios. Pero imitar a Dios suena muy amplio, suena muy general. Copia a Dios, pero después Pablo afina con mucho cuidado. Es como el lente que ajusta. Imita a Dios, pero aquí se enfoca en esto en particular. ¿Imita a Dios en qué? Eso suena muy general. Imita a Dios, ¿de qué manera? Andando en amor. Andar en amor, caminar en amor es equivalente entonces a imitar a Dios. Y Pablo va a usar una palabra que es de sus favoritas, que ya conocemos, andad. Y no profundizaremos demasiado porque la hemos visto repetidas veces, lo hemos visto en esta carta de Efesios. Andad es uno de los verbos favoritos de Pablo para describir la vida cristiana puesta en práctica. La palabra andad aparece 7 veces en Efesios y cada vez, sin excepción, que Pablo usa la palabra andar, Pablo no la usa para referirse a un momento espiritual. Pablo no la usa para referirse a un domingo que viniste a la iglesia y sentiste muy bonito y fue un buen culto. Pablo no la usa para un momento, para una ocasión nada más. Tampoco la usa para una mañana en el que tuviste buen tiempo en la palabra de Dios, en oración, y el Espíritu Santo habló fuertemente a tu vida. Pablo usa la palabra andar siempre, sin excepción, para hablar del ritmo ordinario del día a día, de un estilo de vivir permanente, constante, continuo. Efesios 4:1, andad como es digno de vuestra vocación. Efesios 4:17, ya no andéis como los gentiles. Efesios 5:8, andad como hijos de luz. Efesios 5:15, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Pablo no dice aquí, hey, siente amor. Pablo no dice desea el amor. Y Pablo tampoco dice tengan momentos de amor. Pablo dice andad. Y andad es permanente ahorita, pero continúa y sigue, lunes, martes, miércoles, el mes de junio, julio 2026, en tu trabajo, en la escuela, en la casa. El andar es un estilo de vida ya permanente. Pablo no dice, ten un momento de amor el domingo. No, Pablo dice que el amor sea tu estilo de vida de siempre, en todo lo que haces. Con cualquier persona, tu estilo de vida habitual. Pablo no habla de un estado emocional que viene y se va. Hoy estoy de buenas, hoy me pagaron, hoy el hermano me trató bien, hoy las cosas van mejorando, vivo en amor. No depende de las circunstancias. Andar en amor es la dirección constante de la vida. Y andar en amor puede entenderse, y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que aclarar qué es andar en amor. El peligro está que a veces podemos decir que andar en amor es ser muy amable, ser gentil, ser considerado. Eso no es lo que Pablo tiene en mente, porque hay gente que dice, andad en amor, yo vivo en amor, yo soy una persona amorosa. ¿Por qué? Porque saludas siempre con una sonrisa, eres amable. Eso no es lo que Pablo tiene en mente. Está incluido, pero no es eso. También a veces puede ser la amabilidad general, cuando todo te va bien, la gente es amable contigo, pues tú eres amable con ellos. No es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de amor. Tampoco Pablo tiene en mente el amor como algo espiritual que no significa nada. Por ejemplo, perdón por la comparación, pero en los 70s estaba mucho de amor y paz. ¿Qué era eso? ¿Qué era amor y paz? Y la señal, amor y paz, amor. ¿Qué es eso? La gente ni sabía qué era eso. Andar de vago, andar ahí perdido, haciendo desorden por todos lados, estar muy chill out, muy tranquilo, muy relajado. ¿Eso es amor? Pablo no es lo que tiene en mente, por supuesto que no. No es amor. Pablo se refiere a un amor específico, claro, bien dirigido, que actúa de un modo como Cristo. Y ahorita veremos eso. Pero Pablo habla de andar en amor, y ahorita hablaremos del amor un poquito más de manera más amplia. Pero note también que Pablo, y esto es importante, cuando dice imita a Dios, al mismo tiempo dice andad en amor. ¿Por qué? ¿Por qué el amor es tan importante? Romanos 13:10 dice,
El amor es el cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14. Toda la ley en esa sentencia, en esa sola palabra se cumple. Toda la ley se cumple en una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Recuerdan a Cristo cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento de la ley? ¿Qué respondió Cristo? Pues son dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dijo Cristo: en estos dos se resume toda la ley y todos los profetas. Eso significa que andad en amor, hermanos, no es un mandato que añades a una lista: no mentir, no robar, no esto, y andad en amor. No, más bien el amor va hasta arriba. Si piensas, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿sabes que el amor los resume todos? Si tú amas a tu prójimo, no vas a desear la mujer de tu prójimo. Si tú amas al hermano, no vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, si amas a Dios, no vas a cometer adulterio. Si amas a Dios y amas a tu prójimo, no vas a ir a robarle su ganado ni a hacerle un mal a sus cosechas. Los 10 mandamientos se resumen en una cosa: amar a Dios y amar al prójimo como resultado del amor de Dios. Entonces el amor no es un fruto más, el amor es el árbol que produce todo lo demás. Entonces, ¿qué nos está pidiendo Pablo? Imita a Dios. Pero específicamente, ¿qué es imitar a Dios? Andar en amor. Porque el que ama no va a mentir. El que ama no va a dejarse dominar por la envidia, por el enojo. El que ama es misericordioso con los demás. Pero después Pablo, en el versículo 2, nos afina el mandato, pero después nos presenta el modelo: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo nos dijo claramente: imita a Dios. ¿Qué es eso? Es andad en amor. Pero cuando dice andad en amor, eso no basta. ¿Por qué? La palabra amor es una de las palabras más usadas en nuestro lenguaje humano, pero también una de las palabras más vacías de nuestro lenguaje. Hay una película de Jim Elliot, cuenta la historia de Jim Elliot y los Aucas. Sabe que ellos murieron y todo. Elizabeth Elliot se quedó en la selva del Ecuador con algunas otras mujeres. Los hijos de Jim Elliot se quedaron por un tiempo en la selva. Llegó el tiempo que los niños tenían que regresar a Estados Unidos. La tía se quedó allí en la selva del Ecuador, y cuando llegó el momento de despedirse, el hijo de Jim Elliot le dice a la tía: tía, te voy a extrañar mucho. La tía dice: no es cierto, lo que vas a extrañar es la tapioca. Cuando alguien dice: yo quiero mucho a mi tía, a lo mejor lo que quieres son las tortillas bien ricas que hace ella. Algo semejante es con el amor. Usamos esta palabra amor de manera tan vaga que puede llegar a significar a veces nada. Alguien dice: yo amo a los carros. ¿Qué es eso? ¿Amas a los carros? ¿Darías tu vida por los carros? ¿Es lo que estás diciendo? No. ¿Sacrificarías a tu familia porque amas a los carros? No. Hasta hay una taza que dice: I love New York. Amo a Nueva York. ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? ¿Que darías tu vida? Ve qué tan vaga puede ser la palabra amor. Uno puede llamar amor a lo que simplemente es una preferencia personal. Uno puede llamar amor a lo que es una costumbre. Uno puede llamar amor a algo que nos gusta. Alguien puede decir: yo amo a Guadalajara. Alguien puede decir: yo amo la rachera. Alguien puede decir: yo amo, no sé, la escuela. ¿Qué estás diciendo en verdad? Pablo, entonces, para no dejar esa frase allí al aire, andad en amor, Pablo de inmediato conecta el amor. No es algo vago. Conecta el amor con algo histórico, concreto, inamovible, que es la obra de Cristo. Andad en amor. Ok, sí, ¿qué es eso? Amar como Cristo amó. Y esto nos da nuestro cuarto punto y el último, el modelo. Amar, ¿cómo? Pues yo puedo decir fácilmente: yo amo a Cristo. Pues sí, pero no tomé la Biblia en toda la semana. Entonces,
¿Qué estás diciendo? ¿Qué amas? Puede ser una preferencia tuya nada más. Por eso Pablo no deja ahí solamente andad en amor, lo conecta de inmediato con la obra perfecta y completa de Cristo. El modelo de amor del creyente, hermanos, no es una tendencia. El modelo de amor del creyente no es una iglesia, no es un ideal, no es una calcamonía que dice yo amo a Cristo, yo amo a la iglesia, yo amo a los hermanos. Más bien, el modelo es Cristo mismo, y la evidencia de su amor no fueron palabras, sino una obra perfecta. Y cuando Cristo dice que amemos como Cristo nos amó, y como Cristo nos amó, no solamente fueron palabras, fueron hechos concretos, hechos verificables, hechos verídicos. Y note brevemente conmigo, sé que ya sabemos esto, pero nos va a ayudar mucho. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Solamente esas palabras. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó. Amar como Cristo nos amó. Y aquí no dice amar algo parecido a lo que hizo Cristo. Amar algo inspirado en lo que hizo Cristo. No, el modelo es, el estándar es su amor y lo que Él hizo. Y Pablo dice primero sobre el amor es que Cristo nos amó. Y sé que es sencillo, hermano, sé que suena como, hermano, no puede hacer un discurso, no puede hacer un argumento fuerte sobre esto. Creo que sí. Cristo nos amó específicamente a nosotros. Cristo nos amó cuando Efesios dice que éramos hijos de ira por naturaleza. Específicamente te amó a ti y específicamente me amó a mí. En la situación en la que estábamos, perdidos en perversidad, en una mente alejada de Él, en la vanidad de nuestra mente, bien perdidos y hundidos en el pecado, allí en el lodo cenagoso. Había un abismo entre su santidad y nosotros. En esa condición nos amó. El amor de Dios no buscó a un grupo de personas dignas, no buscó a un país digno, no encontró a un objeto que no estuviera tan mal, más bien encontró a un objeto completamente indigno como tú y como yo, y de todos modos, a pesar de ser indigno, perverso, sucio, vil, aún así nos amó. Es lo que dice Romanos 5:8, es lo que resalta. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, y ve el acento ahí, se remarca, aún siendo pecadores, nos amó. No murió por nosotros cuando éramos mejores, no esperó a que tú y yo, nuestro amor fuera un poquito mejor presentable. El amor de Dios se reveló en su punto más alto, precisamente cuando nosotros estábamos en nuestro punto más bajo. No existe mayor demostración de amor que esto. ¿Cómo amamos? ¿Cómo imitamos a Cristo? Andando en amor. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. Pero no solamente dice que Cristo nos amó, pero dice que se entregó a sí mismo. Y la palabra se entregó, piense poquito en esa palabra, se entregó. Es la mismita palabra que se usa para Judas, quien con un beso entrega a Cristo, así como nada. Es la misma palabra que se usa para Jesús cuando es entregado a Pilato. Ese es un delincuente, no tiene nada que defenderse, se lo entregaron. Es la misma palabra que se usaba para un prisionero que era entregado a la muerte. Ya lo entregaron, firmado, documentado, mátenlo, se acabó, listo, o enciérrenlo. Entregó es un verbo de transferencia completa, total, sin reservas, sin nada más que negociar. Pero en este caso no es ni Judas, ni Pilato, ni los soldados. El sujeto es Cristo mismo, quien Él se entrega completamente. Él lo dijo en Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego completamente. Como Cristo se entregó a sí mismo. Y también note que se entregó a sí mismo. No entregó poder, no entregó posición, solamente se entregó a Él mismo. La entrega fue total, personal, no hubo reservas, no hubo contradicciones, no hubo negociaciones. A ver qué recibía Cristo a cambio. Se entregó completa y totalmente por ti y por mí, por amor. Y también dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto es regresar a cosas básicas y fundamentales, pero tan importantes, porque su entrega fue
sustitutoria en nuestro lugar, en nuestro beneficio. Cargó lo que nos correspondía a nosotros. La entrega de Cristo fue una entrega de intercambio, sustitutos. Él tomó nuestro lugar. Calvino dice que en esas palabras Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esas palabras se encierra todo el evangelio. Cristo no te amó a ti y a mí de lejos. No nos amó con palabras. Se entregó a sí mismo. Entregó su persona, su vida, su todo en nuestro lugar. Y ese es el amor, sigue diciendo Calvino, que Pablo pone delante de nosotros como modelo. ¿Y cuál es el punto que quiero destacar aquí? Que Pablo nos dice, hey, imita a Dios. ¿Cómo? Andando en amor. ¿Cómo? Como Cristo te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Ese es el modelo para que veas a los demás en la iglesia. Y ese es el patrón a seguir. De esa manera amo a los demás. De esa manera estoy imitando a Cristo. Pero después Pablo cierra este versículo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Suena como que ya solo es poético, pero hay mucha enseñanza aquí. Hay dos palabras aquí, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿Sabe usted que las dos palabras, ofrenda y sacrificio, nos llevan de regreso hasta Levítico? Ofrenda era todo lo que se ponía delante del altar, sea una ofrenda de harina, sea 2 palomas, sea un cabrito, sea un becerro, todo lo que se trae al altar para Dios es una ofrenda, pero no solamente ofrenda, pero también sacrificio, y sacrificio ya tiene que ver con derramamiento de sangre. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo con precisión y claridad que la muerte de Cristo fue el cumplimiento. Recuerda todo lo que pasaba en Levítico. Cristo, todo apuntaba a Cristo. Las ofrendas, todos los cientos y miles de borreguitos sacrificados en el tabernáculo, luego en el templo, todo apuntaba a Cristo. Cada ofrenda quemada en el altar apuntaba a Cristo. Y entonces Pablo agrega una frase, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Levítico, en el tabernáculo y luego en el templo, cuando un sacrificio era ofrecido ahí, sacrificado, subía un olor fragante. Olor fragante aquí es aroma de descanso. Significa satisfacción, complacencia. Esa es la manera en la que la Biblia describe cómo Dios recibió la ofrenda, cómo Dios recibió el sacrificio de Cristo. Era buena, agradable, produjo en Dios no solamente que la justicia fue satisfecha, pero produjo deleite. Y quiero que entendamos el día de hoy, hermanos, que la muerte de Cristo en la cruz no solamente satisface la ira de Dios, no solamente satisface la justicia de Dios, pero agradó a Dios como una ofrenda de olor muy, muy agradable. Dios ve la obra de Cristo y la recibe con una complacencia perfecta. El Padre acepta lo que Cristo hizo no a regañadientes, no como, bueno, ya se pagó y se pagó así justito. Dios recibe lo que Cristo hizo como la ofrenda más fragante, más pura, perfecta que jamás se haya presentado delante de Él. De todo lo que se ofreció, lo que Cristo hizo en la cruz, Dios lo recibe con un placer como ninguna otra ofrenda había subido delante de Él. No quedó nada por hacer, no quedó ninguna deuda más que pagar. El olor fragante que llega delante de Dios es el aroma de una redención que fue completamente consumada. Y ese es el modelo que Pablo nos pide, que amemos como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, y ese sacrificio fue algo agradable delante de Dios. Ese es el modelo a seguir. Pero entender una cosa, Pablo no nos está pidiendo hacer lo mismo que Cristo hizo, ir a la cruz y morir. Cuando Él te dice que amemos, andar en amor como Cristo nos amó, Él no nos está pidiendo ir a una cruz y morir por alguien más. Eso lo hizo Cristo y lo hizo una sola vez y para siempre. Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo no te está pidiendo que ames
como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, no te está pidiendo que mueras por los pecados de otros. No podemos, no nos corresponde. No hay ningún sacrificio humano que tenga el valor expiatorio que solamente tuvo el sacrificio de Cristo. No te está pidiendo que te hagas el héroe y te ofrezcas a morir por tu mamá o por tu papá o por tu hermano. Lo que Pablo te está pidiendo es la forma del amor de Cristo, sea la forma de nuestro amor. ¿Y cuál es esa forma del amor de Cristo? Entrega. No retuvo nada. Dio, no calculó, no midió las consecuencias, lo entregó todo completamente por ti y por mí. Esa clase de amor de servir y no buscar lo suyo propio. Primera de Corintios 13:5, cuando describe el amor, dice que el amor no busca lo suyo. Y Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino más bien buscar el bienestar de otros. Y Pablo de inmediato dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Y habla de la cruz, habla de despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. Cuando Pablo nos dice que vivamos en amor como Cristo nos amó, no te está pidiendo que vayas a la cruz como Cristo lo hizo, pero sí te está pidiendo que copies la forma de ese amor, y ese amor lo entregó todo. Ese amor no estaba midiendo a ver cuánto podía dar, cuánto podía negociar. Era un amor que sirve sin medir, no calcula, se entrega completamente sin reservas. Y una entrega verdadera y constante de quien ha dejado de vivir para sí mismo. Pide que ese amor se lleve sin llevar una cuenta. ¿Cuántas veces te perdoné? Cristo no hizo eso en la cruz. Cristo pide, ama a los demás. Después, el hermano Rubén ya me la hizo una vez, ya 2 veces ya no. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo no es, tal hermano, le perdono todo, pero esto que me acaba de hacer o este chisme que dijo sobre mí, eso no lo puedo perdonar. Cristo no te amó de esta manera. Cristo no dijo, bueno, a ellos sí, pero estos son medio ingratos, a ellos no. Cristo se entregó completamente por ti y por mí. Cuando Pablo dice que amemos como Cristo, nos está pidiendo copiar la forma de ese amor, que soporta sin exigir reconocimiento. Y Pablo no solamente dice que Cristo es el modelo, pero la entrega de Cristo fue, y no quiero dejar de conectar esto, fue un olor fragante. Dios ve la obra de Cristo y el Padre termina muy complacido. Cuando el creyente ama con ese tipo de amor como el de Cristo, cuando el creyente ama entregando sin calcular, servir sin esperar que le sirvan, perdonar sin condiciones, no está simplemente copiando el amor de Cristo, no solamente está cumpliendo un deber religioso, está participando de algo de lo cual Dios se agrada profundamente. Está imitando ese amor que el Padre recibió de su Hijo Jesucristo como la ofrenda más perfecta de toda la historia. Hebreos 13:16 dice lo siguiente: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. No sé si alguien recuerda lo que sigue. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero vea cómo lo conecta. Hacer el bien, la ayuda mutua, de esa clase de cosas, de esa clase de amor, es como un sacrificio que a Dios le llega, así como le llegó hace 2000 años la muerte de Cristo, como un olor fragante. Cuando tú y yo amamos de esa manera, es un sacrificio que agrada inmensamente a Dios. Spurgeon decía, cuando amas a tu hermano con amor genuino, cuando te entregas por él sin buscar lo tuyo, estás ofreciendo a Dios algo que Él recibe con agrado. No porque tu amor sea perfecto, sino porque lleva la forma del amor de su Hijo. Cuando amamos de esa manera como Cristo nos amó a nosotros, Dios lo recibe con mucho agrado y complacencia. No porque tu amor es perfecto, pero porque lleva como la firma, lleva el sello, lleva la copia de lo que Cristo hizo en la cruz. Como Cristo nos amó. Ese es el estándar.
No es bajo, hermanos, no es cómodo. Es un llamado a que usted y yo vivamos con la misma orientación que llevó a Cristo a la cruz. ¿No lo merecen? Claro que no, pero lo entrega todo por ellos. No calcula el costo, solo quiere causar bendición a los suyos. En tu matrimonio, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en los conflictos, en toda circunstancia, amar como Cristo nos amó, perdonar como Cristo nos perdonó. El pasaje de hoy nos pide, si podemos recopilar, imitar a Dios. Suena imposible, pero no lo es cuando entiendes quién eres en Cristo. Cuando entiendes la base, el fundamento, eres amado por Dios. No buscar perfección, pero sí una dirección clara, apuntando hacia el carácter de Cristo. Esto que Pablo nos dice. Y ese imitar se traduce en andar en amor, vivir permanentemente un estilo de vida que refleja amor, no un amor vacío, sino el amor de Cristo, quien ama sin condiciones, sin medidas, sin excusas, sin buscar su propio beneficio. Y esa clase de amor produjo placer y deleite a Dios. Y cuando amas así a los hermanos, Dios recibe ese olor fragante. Andar en amor, podríamos concentrar todo aquí. Andar en amor es vivir centrado en la cruz. Al final, hermanos, no evitamos chismes de los hermanos porque, pues es que eso es malo. Más bien nos enfocamos en la cruz. Y por eso, ese debe de ser todo. Por eso yo no quiero mentir de un hermano. Por eso yo no quiero estar divulgando cosas malas de otros hermanos. Por eso yo no quiero robar a otro hermano. ¿Por qué? Porque es malo robar. Más importante que eso, por lo que pasó en la cruz. Porque ese es mi modelo. Quiero imitar a Cristo, andando en amor como Cristo me amó a mí. Como consecuencia, yo no quiero perjudicar a otros. Yo no quiero vivir haciendo cosas perversas. Pablo después va a conectarlo con una serie de pecados que evita aquel que está imitando a Cristo. Pero oramos y después vamos a terminar este culto. Padre, te agradezco mucho tu palabra. Cuando leemos este pasaje de que debemos de ser imitadores de Dios, suena fuerte, suena imposible. Si imitar a otro humano es complicado, imitar a un maestro, imitar a nuestros padres terrenales es complicado, imitar a un hermano maduro ya es complicado, imitar a ti, Dios, el estándar es muy alto. Pero es posible porque somos hijos tuyos, es posible porque ahora tú vives en nosotros, porque ahora tu Espíritu Santo nos guía, porque hemos sido regenerados. Y tú nos amas, la base, el asiento, la plataforma para imitarte no es miedo, no es obligación, es amor. Y Padre, ayúdanos a entender que imitarte a ti pues se traduce en andar en amor. Y no un amor vacío, no un amor superficial, no un amor de palabras, un amor de hechos y en verdad, como el tuyo, Cristo, que fuiste a la cruz, entregaste todo, nos amaste siendo viles, despreciables, pecadores, y te entregaste en nuestro lugar. Y entendemos que eso resultó en la ofrenda más placentera para ti, Dios. Ayúdanos a ver ese estándar y ver nuestra propia maldad. Ponemos tantas excusas para amar a los hermanos, ponemos condiciones, amamos pero ponemos un límite, amamos pero si somos amados por otros, ayúdanos a voltear a Cristo y copiar esa forma de tu amor, Padre. Pero también te quiero pedir, no sé si hay alguien en este lugar ahora que no te conoce, Cristo. Ayúdale a ver que su condición es lo más peligroso que puede haber,
Pero ayúdale también, Espíritu Santo, abriendo sus ojos, dando luz a su entendimiento, que pueda ver la preciosa obra de Cristo en su lugar, que estábamos separados de ti, Dios, que somos hijos de ira, que por nuestro pecado estamos separados de ti y justamente merecemos ser aplastados bajo tu ira. Pero ayúdale a ver, Espíritu Santo, al precioso Salvador, quien toma el lugar del pecador y recibe esa ira que el pecador merece y en su lugar ofrece justicia y vida nueva. Solo tú puedes hacer eso, Dios. Pido que obres en nuestros corazones. Ayúdanos a ver este estándar, Dios, no con ligereza. Entender, tenemos tu Espíritu Santo para vivir agradándote. Ayúdanos, por favor, a que sea una realidad en nuestro diario vivir. Jesús, toda la gloria es para ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén.